has cumplido mi mandamiento de ser constante. Hermano, constante es permanecer. Constante es que no abandonamos nuestro puesto, sino que dice ahí, has cumplido mi mandamiento de ser constante. Otra cosa ahí, es un mandamiento, hermano. Es un mandamiento, el permanecer es un mandamiento. Seremos arrebatados, dice, de constante, y por eso te protegeré de la hora de la prueba. Mire qué similitud tiene este versículo con Primera de Tesalonicenses 4:17, porque ahí habla permanecer para ser arrebatado, y aquí dice, has cumplido mi mandamiento de ser constante, por eso te protegeré de la hora de la prueba que ha de venir a este mundo entero dice, para poner a prueba a todos los que habitan en la tierra. Entonces, quiero todavía hablar un poquito de esto antes de ver cada uno de los puntos. Hermano, viene algo terrible para el mundo. Yo lo hablaba en la mañana, lo hablábamos a la luz de la palabra. Vienen cosas difíciles en los 7 años de tribulación y gran tribulación a este mundo. Pero mire qué interesante. Antes de que eso suceda, antes de que eso comience, hermano, viene el Señor y arrebata la iglesia. Pero ¿qué iglesia? Otra vez, ¿qué iglesia la que el Señor arrebata? Es la iglesia que se ha mantenido constante. Es la iglesia que ha perseverado. Es la iglesia que ha permanecido. Es la iglesia, hermano, que mire, en medio de todas las luchas, pruebas, situaciones difíciles, pero permanece. Entonces, aquí a esta iglesia, Filadelfia, que es una iglesia que claramente se ve que es una iglesia que es arrebatada, hermano. Dice, mira iglesia, porque has sido constante, yo te voy a guardar de esa hora, no vas a sufrir ese tiempo, te voy a levantar, te voy a arrebatar. Y mientras aquí hay llanto, dolor, lamento, hay ayes aquí en la tierra, mientras aquí en el plano terrenal hay ayes, hermano, en los cielos donde está la iglesia hay fiesta. Esta iglesia que permaneció, esta iglesia que fue fiel hasta el final, esa iglesia es levantada y hay fiesta. Ahora, aquí es bien importante destacar también, hermano, que habla la Biblia de habitantes de la tierra. Entonces mire la iglesia que tiene una mentalidad, que sabe lo que dice, creo que Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía, hermano, ¿qué es una ciudadanía? Es el lugar donde nosotros somos. Por ejemplo, nosotros ahí tenemos nuestro DNI, algo así se le dicen ahora, la identidad. Ahí la tenemos. Eso nos acredita de que somos hondureños, somos aquí, de esta tierra. Pero en lo espiritual dice la Biblia que nuestra ciudadanía, pongámoslo de esta manera, nuestra identidad, nuestra tarjeta de identidad no es de esta tierra, sino que es celestial. Entonces, la iglesia que va a ser levantada, la iglesia que permanece, la iglesia que hasta el final está ahí fiel delante del Señor, esa iglesia tiene una identidad. Yo no soy de este mundo, mi ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Lo que se viene es para los habitantes de la tierra, pero nosotros no somos moradores de la tierra. La Biblia dice que la iglesia es moradora de Sión. Por eso hay un versículo en Isaías que no tengo claro qué capítulo es, pero dice, hermano, que regocíjate, oh moradora de Sión. Mire, moradora de Sión, no es moradora de la tierra. Entonces la situación difícil se viene para los que habitan en la tierra, pero los que, hermano, los que somos moradores de Sión, vamos a ser levantados. Pero qué importante esto, permanecer para subir, hermano, permanecer para subir. Entonces creo que en estos minutitos que me he tomado para introducir el tema, ha sido importante para poder, hermano, de alguna forma entrar en lo que hemos estado hablando. Y quiero ahora ver a la luz de la Escritura aquí juntamente con usted en qué cosas debemos de permanecer, en qué situaciones debemos de permanecer. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Qué puedo ver a la luz de la Escritura sobre en qué debo de permanecer? ¿En qué debo de permanecer? Entonces, en eso nos vamos a ocupar en estos minutitos. Lo primero que vamos a ver está en el primer libro de Juan, capítulo 2. Aquí vamos a ir poniendo las citas bíblicas. En el primer libro de Juan, vamos a comenzar aquí.
primer libro de Juan. Vamos a ver el capítulo 2, verso 9 al 10. Leamos lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice, hermano, que Dios santo, se descontroló aquí lo del sonido, pero vamos a leer. Aquí dice: el que afirma que está en la luz, el que afirma, mire lo que dice, el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Mire lo que dice la palabra, mire lo que dice la palabra. El que afirma, hay una afirmación, hermano. O sea, que alguien puede afirmar que está en la luz, pero de repente tiene algún cierto rencor o odio para con su hermano, dice que todavía está en la oscuridad. Pero mire el verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz. Entonces aquí hay algo en que debemos de permanecer. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Mire qué importante, hermano. Es que el que permanece en la luz no tropieza. Por eso vuelvo al tema, permanecer. Todos los que estemos vivos, dijo el apóstol Pablo, todos los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados. Entonces, si le damos vuelta a eso, todos los que estén vivos, pero no hayan permanecido, se quedan a la gran tribulación. Entonces, la permanencia es bien importante. Y una de las cosas que debemos de permanecer es en la luz. Permanecer en la luz. Entonces, hermano, qué importante esto, porque la luz, ¿quién es la luz? Cristo es la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Entonces hay que permanecer en la luz, porque esto, hermano, esto nos va a llevar a nosotros a no tropezar. Y el que no tropieza, entonces va a estar para ser arrebatado. Esto es bien importante que lo analicemos a la luz de la palabra, hermano, y que lo veamos. El que no tropieza, entonces, o el que está en la luz, no va a tropezar. Entonces, qué importante es permanecer en la luz. Mire lo que dice el libro de Efesios capítulo 5, verso 7, para hablar un poquito más de esto. Dice: por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes, oiga esto, está hablando de una vida pasada, antes erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Y nos dan la instrucción: andad como hijos de luz. Eso es, yo lo podría decir, permanece en la luz. Nos sacaron de un mundo de tinieblas, pero ahora nos han traído al reino de la luz. Pero dice aquí la palabra: no participemos de las obras de la luz. Al seguir leyendo este Efesios 5, dice: porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando. Mire, la luz nos ayuda a examinar, hermano. Yo quisiera detenerme más aquí para hablar otras cosas, pero mire, la luz nos ayuda a examinar qué es lo que le agrada al Señor. ¿Y por qué iglesia viene el Señor? Por una iglesia que le agrada. Pero una iglesia que no permanece en la luz no puede examinar qué es lo que le agrada al Señor. Todavía estando aquí en esta vida, todavía estando aquí en esta dimensión mundo, necesitamos permanecer en la luz, porque en la luz nosotros vamos a verificar qué es lo que es agradable a Dios. Entonces vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios. Pero un cristiano que no permanece en la luz, hermano, es un cristiano que quizás sí, ya lo levantaron de entre los muertos, ya vive, pero al no permanecer en la luz va a empezar a hacer un montón de cosas que no le agradan al Señor. Por lo tanto, no va a poder subir. No va a poder subir. Por eso hay que permanecer para subir, hermano. Para poder ser arrebatados hay que permanecer. Y entre las cosas que hay que permanecer es en la luz. Dice aquí, hermano, examinando qué es lo que agrada al Señor: y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien hay que desenmascararlas. Entonces, lo que yo puedo ver aquí es: para permanecer en la luz debemos de evitar participar, hermano. No participar de las tinieblas. Por eso la Biblia dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, hermano? Aquí vamos a ver qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Entonces, no participar de las tinieblas, no
participar de las tinieblas. Ahí vamos a dejar este punto. Para permanecer en la luz, hermano, somos de la luz. Andemos como hijos de luz. Andemos, eso es, desarrollémonos como hijos de luz. Eso es, actuemos como hijos de luz. Hermano, no nos metamos en lugares oscuros. ¿Se acuerda de Saúl? Saúl, hermano, abandonó la luz y fue a buscar las tinieblas, y esa fue su perdición. Entonces nosotros como hijos de Dios vivos, permanezcamos en la luz. Mire, en el primer libro de Corintios capítulo 16 verso 13 dice la palabra, aquí vamos a anotar, primer libro de Corintios 16, 13, vamos a ver el segundo punto, hermano. Yo creo que ya me detuve bastante en esto. Primer libro de Corintios capítulo 16 verso 13 dice la palabra del Señor: estad alertas. Mire, estad alerta, hermano, estad alerta porque Cristo viene pronto. Hay que permanecer. Mire lo que dice: permanecer firmes en la fe. Permanecer firmes en la fe. Portaos varonilmente y sed fuertes. Entonces, otra de las cosas en las que debemos de permanecer según la palabra es en la fe. Hermano, permanecer en la fe. Y mire, aquí, ¿qué es esto? ¿Por qué la Biblia nos dice que debemos de permanecer en la fe? Porque, hermano, a veces nosotros nos confiamos mucho en lo que nosotros hacemos o en lo que nosotros podemos hacer. Y quiero hablarle de este punto en algunas cositas. Aquí, por ejemplo, en Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, en cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? ¿Quién les quitó ¿Quién les vino a quitar esa verdad a ustedes? Mire, hermano, qué cosa es esta, cómo de repente a nosotros nos pueden quitar la fe de que dejemos de ver a Cristo y ya empecemos a ver en lo que nosotros podamos hacer. Nos quitaron la fe. Entonces dice: esto es lo único que quiero averiguar de vosotros, les dice Pablo: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Tan insensatos sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, vayas a terminar por las obras de la carne. Hermano, ¿cuándo perdemos la fe? Mire, ¿cuándo nos salimos de la fe? Cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Cristo y empezamos a poner nuestra confianza en otras cosas. Sí, hombre, hermano, es que mire, el evangelio el evangelio, ¿cómo le digo esto, hermano? Mire, el evangelio hay que tener mucho cuidado. Tenemos que aprender a separar las cosas, hermano. Algunas cosas, por ejemplo, el ayunar es bueno, el orar es bueno, el congregarnos es bueno, hermano, si la Biblia nos enseña. Pero no, por favor, no pongamos la confianza que con eso nos merecemos algo. No. Si el que hizo todo fue Cristo, hermano. El sacrificio de Cristo fue mire, el sacrificio de Cristo fue el que hizo todo. Nosotros solo estamos aquí por gracia. Pero cuando nosotros empezamos que entre más oro, mejor me va a ir, hermano. Que si yo ayuno 21 días seguidos, el Señor me tiene a mí que dar esto. ¿Quién dice que funciona así? Eso es poner, hermano, nuestra confianza en lo que nosotros hacemos y ahí nos desviamos, ya nos salimos de la fe. Entonces sí es bueno ayunar, hermano, si es devoción al Señor, es buscar al Señor, es bueno. Pero no pongas tu confianza en un ayuno, no pongas tu confianza en cuánto tiempo oras. No, pongamos toda nuestra confianza siempre en la gracia, dice la palabra, en lo que el Señor hizo. Por eso mire que Pablo, hermano, reprende a los Gálatas y les dice: ¿acaso no fue Cristo presentado públicamente como un sacrificio? Pues ahí está nuestra confianza. Hermano, para resumir esto, mire, todo lo que nosotros somos es por la obra bendita de Cristo. Y punto, hermano. No le busquemos más a esto. Eso es fe. Que todo lo que nosotros ahora somos, lo que vamos a lograr, lo que vamos a hacer, hermano, todo es por la obra poderosa del sacrificio de Cristo. Nada más, hermano.
Que nadie nos saque de allí, porque que alguien o que una doctrina nos saque de ahí, hermano, o que un ministro incluso, hermano, nos quiera sacar de ahí. Mire, estamos abandonando la fe y ya tenemos problemas para subir. El que no permanezca en la fe tiene problemas para subir, hermano. Tiene problemas para ser arrebatado. Entonces yo le puse a este punto una total confianza en la obra de Cristo. Mire, así de sencillito, una total confianza. ¿En qué? En la obra de Cristo. ¿Cuál es esa obra? Esa obra del sacrificio, hermano, esa obra perfecta, hermano, que el Señor consumó en la cruz del Calvario. Entonces hay que permanecer en la fe. Juan 15:9 nos habla de otro asunto, hermano, que en los cuales debemos de permanecer. Libro de Juan, capítulo 15, verso 9, lo leemos aquí rapidito porque el reloj ha volado, hermano. Dice: como el Padre me amó, también yo os he amado. Mire la otra instrucción: permaneced en mi amor. Entonces ya vimos que hay que permanecer en la luz, hay que permanecer en la fe, y ahora me dice la palabra que debemos de permanecer en el amor. Entonces, hermano, estas cositas tenemos que revisarlas, porque los que estemos vivos y permanezcamos seremos arrebatados. Pero ¿en qué debemos de permanecer? En la luz, en la fe, en el amor. Y en todas estas cosas que estamos viendo, mire, hermano, todas están metidas en Cristo. Es que Cristo es todo. Sí, hermano, Cristo es todo. Todas estas cosas, ¿dónde están? Dentro de Cristo. Entonces, lo que hemos hablado, lo que hemos venido hablando estos días, hay que permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Porque todas estas cositas que estamos hablando las encontramos en Cristo. Pero si no le prestamos atención a estas cosas de manera individual, hermano, puede ser que estemos fallando en alguna de ellas, no estemos en alguna de ellas, no hayamos permanecido. Entonces, en el libro de Juan nos habla de permanecer en el amor. Y este hermano, yo creo que así le apodan a Juan el apóstol del amor, al apóstol Juan. Y él escribe en su primera carta, en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1, dice: mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre. Hermano, esto es glorioso. Yo me regocijo pudiendo ver todas estas cosas. Mirad. Es como quien dice: ya se notaron, ya se dieron cuenta del gran amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y todavía dice: y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, hermano, mire, iglesia, debemos de darnos cuenta qué gran amor con el cual hemos sido amados. Y yo creo que para permanecer en el amor pueden haber muchas cosas, pero yo, hermano, hay algo que a mí me ha doblegado, y es conocer el amor de Dios, hermano. Mire, poder disgustar el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos una revelación, hermano, pero maravillosa, acerca de: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, lo que más amaba. Hermano, lo más preciado que tenía el Señor Padre, miren, lo más valioso. Yo creo que el Señor, yo creo que el Padre, estando allá arriba en su trono, decía: pero aquí hay una creación que es gloriosa, hombre. Miren cuánta luz tiene esta creación, pero tengo que dar lo mejor. Tengo que dar lo mejor que yo tengo aquí. ¿Y qué es lo mejor? Tengo que dar a mi unigénito, a mi hijo amado. Tengo que despojarme de él.
para que vaya a la tierra y vaya a morir por aquel montón de pecadores que están allá abajo, hermano, que siquiera fuera algo de valor, pero estábamos hundidos en la miseria, en el pecado, hermano, en las tinieblas. Y mire, y el Señor pagó lo mejor, pagó con lo mejor que tenía en el cielo, hermano. De veras, pidámosle al Señor que se nos revele esto para que permanezcamos en el amor. A medida de que conozcamos el amor del Señor, vamos a permanecer en él, hermano. Mire, a medida que nosotros disfrutemos de esto, que podamos de alguna manera, hermano, experimentar lo grande que es el amor de Dios. Por eso Juan decía aquí: mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre. No es un amor cualquiera, es un amor, hermano, pero Dios santo, yo no tengo palabras cómo describirlo. Entonces, a medida que conozcamos el amor, fíjese que yo aquí le había puesto regalo del Padre, pero le voy a poner de esta manera, voy a cambiar un poquito aquí, tal vez lo logran cambiar ahí en los hermanos de edición. Vamos a ponerle aquí conocer. Conocer. ¿Cómo vamos a permanecer en el amor? Hay que conocer el gran amor, el gran. Hasta hoy voy a ponerlo en un cuadrito esto, el gran amor del Padre. Hay que conocer, hermano, hay que conocer. A medida conozcamos el amor con el cual hemos sido amados, hermano, eso nos va a dar permanencia. Eso nos va a dar permanencia. Sigamos avanzando. Filipenses 1:27. Vámonos a la carta a los Filipenses. Capítulo, dije 1, sí, 1:27, vamos a chequear aquí. Sí, Filipenses 1:27. Vamos a ver, leámoslo. Dice, esta versión es un Nuevo Testamento, que se llama Castellan. Dice, de todos modos os exhorto a que viváis como es propio del Evangelio de Cristo, para que tanto si voy a veros otra vez como si no, siempre oiga decir, mire el deseo apostólico, siempre quiero escuchar que dicen de ustedes que permanecen firmes participando de un mismo espíritu. Oh, entonces aquí hay otra permanencia. ¿En qué otra cosa debemos de permanecer? Dice que hay que estar unidos en la misma lucha en pro de la fe del Evangelio. Entonces aquí nos hablan ya como a un cuerpo. Y hermano, tiene mucho que decir aquí también la palabra, hermano. Hay mucho que nos enseña la Biblia, porque aquel que esté fuera del cuerpo de Cristo, mire, hermano, pueden haber miembros que estén fuera del cuerpo de Cristo, que no están dando ninguna función dentro del cuerpo de Cristo, andan en otros lados, hermano, andan haciendo otros negocios, andan en otros asuntos, hermano, se desconectaron de la unidad del cuerpo. Esos cristianos, si el Señor viniera hoy, hay problemas, lamentablemente, hermano, hay problemas, no pueden subir, porque para subir hay que permanecer. Entonces aquí me habla, hermano, de la unidad. Mire, hay que permanecer en la unidad, Y esto me habla, hermano, mire, me habla de un solo cuerpo. Qué importante es que conservemos la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Pero lamentablemente, hermano, de repente nos desconectamos del cuerpo de Cristo. Y el que no permanezca en la unidad del cuerpo de Cristo tiene problemas para el arrebatamiento. Hermano, hay líos para ser arrebatados. El que no permanece no va a subir. El que no permanece no va a ser arrebatado. Entonces, la unidad, mire, la unidad, hermano, como un solo cuerpo. Qué lindo esto, hermano, qué lindo poder, mire, entender que yo tengo una función dentro del cuerpo de Cristo, pero yo no lo puedo hacer todo. Vaya, yo como pastor tengo una función aquí dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Pero hermano, imagínense que a mí me tocara cantar, que a mí me tocara tocar un instrumento, que a mí me tocara recoger las ofrendas y que yo tendría que estar en transmisión y que, hermano, ¿a qué horas?
¿A qué hora? No, entonces yo entiendo que yo tengo una función dentro del cuerpo de Cristo, que el Señor me dio una función dentro del cuerpo de Cristo, y qué importante es que yo la esté desempeñando, pero no para un beneficio mío. Hermano, yo quisiera ahorita estar con mi tacita de café viéndome un partido de fútbol ahí en mi casa ahorita, pero yo sé que esto es necesario y que para esto me enviaron a mí. Entonces no puedo descuidarme de lo que Dios me envió a hacer a mí. No puedo, aunque yo quiera, pero no puedo. Pero déjeme decirle que yo lo hago con mucho deleite. Yo me deleito estar haciendo esto, hermano. Ahora, pero imagínese que a alguien le toque, hermano, que su función dentro del cuerpo de Cristo sea la alabanza y no quiera. Entonces se perdió la unidad, se salió de la unidad, no permaneció en la unidad, no permaneció en el cuerpo de Cristo. Y así le podía dar un montón de ejemplos. Pero el asunto es, hermano, que esto es bien importante, saber que, mire, hermano, cómo tiene que cambiar nuestra mentalidad. Que si yo soy parte de la iglesia, no es para beneficio mío solamente, sino que es para un beneficio común. O sea, yo tengo que funcionar de tal manera, tengo que, hermano, tenemos que renunciar a muchas cosas que de repente son beneficio propio, pero no son beneficio para todos. Tenemos que renunciar a algunas actividades que me gustan hacerlas a mí, pero que no edifican en nada a mi hermano, al cuerpo de Cristo. Entonces cuando entendemos el valor de la unidad, entonces no lo pensamos dos veces para dejar esto, hermano, con tal de que el cuerpo funcione, con tal de que el cuerpo de Cristo, hermano, estemos, mire, siempre activos, no nos detengamos. Cuando logramos entender eso, hermano, qué lindo, porque ahí nos metemos en esa unidad y permanecemos en esa unidad. No dejemos, hermano, por un lado la unidad. La unidad dentro del cuerpo de Cristo es bien importante. Sepa que usted es muy importante dentro del cuerpo de Cristo, pero hermano, fuera del cuerpo de Cristo pierde su utilidad. Voy a repetir esto, así despacito. Sepa que dentro del cuerpo de Cristo usted es muy importante, hermano. Usted es muy importante, pero fuera del cuerpo de Cristo usted pierde su utilidad. Pierde su utilidad porque fuera del cuerpo de Cristo no funciona. Usted es útil aquí dentro de esta unidad, hermano. Por eso que importante, la Biblia nos dice permanecer en unidad. Y aquellos que estemos ahí permanentes en unidad, permanecer para subir. Veamos otro. Segundo libro de Juan, capítulo 1, verso 9. Este Juan habla bastante de permanecer, hermano. Primer libro de Juan, capítulo 1, verso 9. Leamos este versículo, dice: todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Qué directo esto, hermano, Todo el que se extravía, se salió, no permaneció y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Pero mire, hermano, el que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y también al Hijo. Entonces hay otra cosa, hermano, que importante esto, hermano. Este es el punto número 5. Mire, permanecer, no voy a poner permanecer, sino en la doctrina. En la doctrina, hermano. Qué importante es permanecer en la doctrina. Oh, hermano. Vamos a ver cuánto me queda para ver. Sí, yo creo que sí vamos a ampliar un poquito este punto. Hermano, doctrina es enseñanza. Doctrina es que nosotros aprendamos un estilo de vida de acuerdo a la escritura. Eso es doctrina. Hermano, así explicadito en algo sencillo, es que nosotros empecemos a tener información de cómo el Señor quiere que nosotros vivamos. Eso es doctrina. ¿Qué prácticas, hermano, tenemos que hacer? ¿De qué manera nos vamos a desarrollar? Por ejemplo, Esther la llevaron allá al palacio del rey, pero a esa le enseñaron las cosas que le gustaban al rey.
Hermano, a ella le enseñaron cómo le gusta al rey que se vista. Eso lo aprendió ahí en el palacio. ¿Cómo le gusta al rey que se maquille? Así. Entonces Hegai hermano, mire, se esforzó, no tanto se esforzó, sino que hermano, es que estas cosas en la Biblia, mire, usted estudia eso y mire, allá aparece una figura, Mardoqueo. Mardoqueo llevó a Esther al palacio, pero estando dentro del palacio, la pusieron a cargo de un hombre que se llamaba Hegai. Y ese Hegai tenía varias doncellas a cargo de él. Pero dice que Esther halló gracia en los ojos a los ojos de Hegai. Y dice, hermano, que este hombre le empezó a decir lo que al rey le gustaba. ¿Qué tuvo que hacer Esther? Dejar todas las ideas que tenía ella acerca de cómo arreglarse, cómo peinarse, cómo maquillarse, cómo vestirse, dejarlas a un lado y empezar a adoctrinarse de acuerdo a lo que le gustaba al rey. Eso pasa con la iglesia hoy porque estamos en una preparación. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que entrar a la escuela de Hegai, que tipifica el Espíritu Santo, y a la luz de lo que dice la palabra, porque toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, empezar a ver qué es lo que le gusta al rey que hagamos. Entonces es una nueva enseñanza, es un nuevo estilo de vida. Hay que empezar, hermano, cosas que de repente ni idea teníamos que al Señor le agradan, pero ahí están en la palabra. Pero ¿cómo se obtiene esa información? Por medio de la doctrina, de la enseñanza. Entonces, hermano, qué importante es que mire, ¿sabe cómo he entendido yo esto? Y se lo he escuchado a mi pastor. Hermano, por mucho que sepamos, siempre tenemos algo que aprender, hermano. Oh, siempre hay algo que aprender, hermano. Siempre hay algo. Entonces, fíjese que la doctrina debe de ser algo constante. Yo le puse a este punto, esto es una preparación continua, hermano. Hasta que Cristo venga, hermano. Hasta que Cristo venga. Esta es una preparación que no tiene un fin. No hay, hermano, no podemos, mire, aquí lo hacemos con la doctrina básica, les damos un diploma, pero eso no quiere decir, hermano, ya lo sé todo, ya no necesito más. No, hombre, sí hay mucho camino que recorrer. Yo le diría, para esto no hay título, no hay un final, pues no hay una graduación. Aquí en la tierra, la graduación va a ser cuando estemos allá arriba. Allá nos van a dar nuestro premio, nuestros galardones. Pero estando aquí todavía en este cuerpo, nadie que me venga a decir a mí, hermano, yo ya lo sé todo, yo no necesito seguir aprendiendo, hermano. Yo, mire, todo lo que usted enseña, es más, yo le puedo dar clases a usted, bueno, ahí habría que ver, hermano. Pero lo que yo puedo recibir de esto es que un cristiano, un hijo de Dios, alguien que tiene que subir, nunca debe de dejar, hermano, de sentarse a aprender, a adoctrinarse. La doctrina, hermano. Por eso yo le puse a este punto una preparación continua. Preparación continua, hermano. La doctrina, permanecer en la doctrina es que siempre nos estamos preparando, que siempre nos estamos, hermano, ahí, mire, alistando para aprender más, para aprender más y para aprender más. Versículo bíblico, Hechos 2:41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas, en un solo mensaje, Dios santo. Mire, y dice, y perseveraban, oiga esa palabrita, y perseveraban, eso es, permanecer. ¿Pero en qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Y había otras cosas ahí en la comunión, en el repartimiento del pan y en las oraciones, hermano. Ahí pudiéramos hablar otras cosas, pero mire, permanecer en la doctrina. Esta iglesia del principio, hablamos en la mañana, en el tema de la mañana un poquito de esta iglesia, pero esta iglesia del principio, hermano, tiene mucha enseñanza para nosotros. Y entre sus cualidades, entre sus virtudes,
Entre las cosas que nosotros tenemos que aprender de esta iglesia es que ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles. Hermano, ¿cuánto valora la doctrina? Le voy a hacer un poquito más directo. ¿Cuánto valora los cultos de los martes? Martes dicen por ahí, no te cases ni te embarques. ¿Para qué ir a la iglesia los martes si en el cine hay promociones para entrar al 2x1? No, hermano, no, por favor, no minimicemos la doctrina. Mire, es una instrucción directa. Debemos de permanecer en la doctrina. Así como lo hacía la iglesia del principio, perseveraban en la doctrina. Entonces, hay que permanecer en la doctrina. Otro puntito. Este es el número 6. El segundo libro de Timoteo, aunque hubiera leído otro versículo vamos a ver. No, vamos a leer 2 Timoteo 3:14 porque quiero explicar algo aquí. Vamos a ver. Segundo libro de Timoteo 3:14. Dice la palabra del Señor. Pero tú, le están hablando a Timoteo, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, le dice, pero tú permanece firme. Otra vez permanecer, hermano. Permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste, hermano. Este Pablo sí que daba instrucciones bien precisas y concisas y macizas, hermano. Porque dice, mira Timoteo, permanece firme en lo que has aprendido. Entonces puse estos puntos de esta manera porque una cosa es permanecer en la doctrina, eso es una cosa, pero otra cosa es permanecer en lo aprendido. Van de la mano. Déjeme le explico un poquito esto. En la doctrina aprendemos. Aquí somos enseñados. Aquí, hermano, aquí nos enseñan algunas cosas de cómo vivir nosotros en Cristo. Pero el permanecer en lo aprendido es que lo que aprendimos aquí por medio de la doctrina lo pongamos en práctica. Hermano amado, déjeme decir esto y tal vez no, mire, ahí le echa la culpa a mi pastor, pero yo se lo escuché a mi pastor. Hermano, hay cristianos cebollones. ¿Ha visto las cebollas que tienen una gran cabeza, pero el tallito, hermano, así? Pero la cabeza, qué grande, hermano. Pero el cuerpo, así. ¿Sabe qué? Hay muchos cristianos que saben tanto de Biblia, hermano. Y hasta mejor que el que predica, hermano. Se sabe los versículos, capítulo y versículo, y hasta versión, hermano. Y le explican, y hermano, pero cuando usted les revisa la vida a ellos, nada de lo que saben, de lo que tienen en la cabeza, lo ponen en práctica. Entonces, ¿sabe qué? Fueron enseñados, fueron doctrinados. En algún momento, si eso lo saben, es porque aprendieron, hermano. Pero ¿cuánto de lo que aprendieron pusieron en práctica? O sea, quizás en algún momento permanecieron en la doctrina, pero no permanecieron en lo aprendido. Podemos, hermano, nos puede pasar eso, que sabemos tanto de Biblia, pero es poco o nada lo que ponemos en práctica. Entonces no permanecemos en lo aprendido. Qué importante esto, hermano, porque para subir hay que permanecer en lo que hemos aprendido. Uno de los predicadores que yo escucho, hermano, él decía, mira, lo poquitito que entiendes de Biblia, póngalo en práctica. Lo poco que entiendes de la palabra, póngalo en práctica. Porque a medida lo vayas poniendo en práctica, el Señor entonces te va a ir dando más conocimiento. Y cada vez que recibas algo nuevo, póngalo en práctica. Eso es, hermano, hay que permanecer en lo aprendido. Entonces yo le puse a este punto, ¿sabe qué? Practicar lo aprendido, hermano. Practicar lo aprendido. De nada nos serviría, hermano, saber tanto de Biblia si al final vamos a vivir como nosotros querramos. Entonces, practicar
Sí, así le puse, quiero verificar. Sí, practicar lo aprendido. Poner en práctica, hermano, lo que hemos recibido por medio de la doctrina. Pero en permanecer en lo aprendido es que pongamos esta palabrita, hermano, que la pongamos en práctica, lo que hemos aprendido. Si no, hermano, perdóneme, pero no nos va a servir de mucho todo lo que sepamos de la palabra, toda la doctrina que sabemos, si no la bajamos a nuestros pies, a nuestro caminar. Mire, si la doctrina solo se queda en la cabeza, vamos a ser, perdóneme, podemos llegar a ser cristianos cebolla. Porque todo lo tenemos en la cabeza, pero nada baja a nuestros pies para caminar conforme a lo que tenemos en la cabeza. Qué lindo es que caminemos conforme a lo que tenemos en la cabeza, que obremos, que pongamos por obra la palabra, que obremos según lo que tenemos en nuestra mente, hermano, que es la palabra de Dios. Es lindo tener doctrina, pero es más lindo poner en práctica lo que sabemos. Es más lindo poner en práctica lo que sabemos. Entonces, aquel que no permanezca en lo que ha aprendido, oh hermano, hay problemas para subir. Hay problemas para subir. Mire lo que dice Juan capítulo. Mire este capítulo. Mire esta cita. Mire esta cita. Juan 6, 6, 6. ¿Qué le parece esa cita? Juan capítulo 6, verso 66. Y mire lo que dice, hermano. Mire, que así ve, qué casualidad, entre comillas, lo que dice ahí. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. 6, 6, 6. Rebelión. Y ya no andaban en él. O ya no andaban con él. Pero mire quiénes eran, hermano. Mire quiénes eran. Muchos. Yo quisiera leer ahí unos poquitos, unos cuantos. Pero mire, hermano, muchos de sus discípulos. Yo quiero poner aquí esto. Muchos de los que recibieron la doctrina de Jesús, que andaban con él, que se sentaban para ser doctrinados. Mire todo esto, hermano. Ahí recibían los discipulados de Jesús. Oh, qué hermosos discipulados esos, hermano. Pero mire, ahí se sentaban ellos, eran discípulos. Eran alumnos de Jesús. Se sentaban ahí con él, aprendían de Jesús. Pero mire, hermano, Jesús les pone a hablarle de que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que come mi sangre y el que come mi carne y el que bebe mi sangre no va a morir jamás. Y el que come mi carne y el que bebe mi sangre, ¿saben qué? Yo permanezco en él y él en mí. Cuando ellos escucharon esa enseñanza, ¿cómo que nos está diciendo que debemos de comérnoslo a él? ¿Sabe qué? Eran discípulos cabezones, hermano. No entendieron la enseñanza. Tal vez no hablar mal, hermano, porque a veces a saber en qué condiciones estamos nosotros, ¿verdad? Cuánto el Señor nos está enseñando y a veces no queremos aprender, hermano, que el Señor nos ayude. Pero mire, el punto es que estos discípulos no recibieron esa palabra. La palabra acerca de comerse el cordero, de comerse la carne, de beber su sangre, no la recibieron. Cuando ellos recibieron esa enseñanza de Jesús, dijeron: hasta aquí no más, Jesús. Yo me vuelvo. Entonces abandonaron, no permanecieron. Hermano, lo contrario de permanecer es abandonar. Ese es el antónimo de permanecer, es abandonar. Entonces ellos abandonaron a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Así rapidito, Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ellos abandonaron el camino, abandonaron la verdad, abandonaron la vida, abandonaron a Jesús. Pero el punto es que habían recibido doctrina. Aquí lo que estoy ilustrando todavía, este punto último que estamos viendo, hermano, habían recibido doctrina, pero al momento de permanecer en lo que habían aprendido, no permanecieron, se volvieron discípulos que le dieron la espalda a Jesús, discípulos que dejaron seguir a Jesús, discípulos que abandonaron el camino, la verdad y la vida. No
permanecieron. Entonces fíjese, hermano, que estos discípulos, el Señor, después de que ellos se fueron, mire lo que le dice el Señor a los que se quedaron. Pero más que a los que se quedaron, se dirigió a los 12. Mire, discípulos habían un montón, hermano. Discípulos habían varios, muchos discípulos. Apóstoles solo habían 12 apóstoles. Discípulos habían un montón, pero apóstoles solo habían 12. Entonces el Señor se dirigió a los 12 y dijo: ¿quieren ustedes también irse? ¿Quieren acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es, tú tienes doctrina y yo quiero ponerla en práctica. Si tú estás dando esa enseñanza, hermano, mire, aunque hayan cosas que nosotros no las logremos entender, pero si están escritas en la Biblia, por favor, no las desechemos, aunque no las entendamos. Entonces yo creo que aquellos discípulos, de alguna manera, hermano, pongámonos a la par de ellos. Si habían leído por años una ley que nadie podía beber sangre humana, era un pecado. Pongámonos un poquito a un lado con ellos ahí, porque es cierto, en toda su vida ellos habían sido enseñados según la ley de Moisés que no podían beber sangre humana, ni ningún tipo de sangre. No, les estaba prohibido, según la ley de Moisés, beber sangre. Eso lo puede ver en el Antiguo Testamento. Entonces, y que ahora venga un humano, porque el Señor Jesús fue un humano, pero no fue cualquier humano. Ese es el punto. Que ahora venga Él y les diga: tienen que beber mi sangre. Entonces, me imagino que ellos han de haber dicho: permitime, pero en la ley está que no debemos de beber sangre. ¿Y cómo tú nos vienes a decir que bebamos sangre? Entonces, viéndolo desde este punto de vista, yo creo que pensémoslo un poquito en el lío que estaban ellos, en la dificultad que estaban ellos, porque ellos pudieron haber dicho: nos viene a decir algo que contradice la ley de Moisés. Sí, pero es que solo vieron letra, hermano. No pudieron discernir que el que estaba enfrente de ellos era Jesús, el Cordero de Dios. Lo que quiero llegar aquí es, hermano, aunque hayan cosas que no las entendamos, pero si es Jesús que las está diciendo, no tengamos miedo en ponerlas en práctica, porque es Él que nos está diciendo. Entonces ahora nosotros, aunque no hayan cosas que no las entendamos, pero si están en la palabra, hay que hacerlas, aunque no nos parezcan, aunque nos parezcan un poco extrañas, pero si están en la Escritura, hay que hacerlas. Por eso es la importancia de doctrinarse. Solo un ejemplo. Que venga una hermanita nueva aquí y empiece a ver a todas las hermanas que se cubren, y eso donde lo sacaron, y empieza a hablar, hermano, y eso donde lo sacaron. ¿Será que se creen musulmanes o qué, hermano? Y empieza a hablar sin conocer la palabra. Entonces ella dice: jamás voy a hacer eso yo, nunca. Me gusta la alabanza, me gusta todo aquí, me gusta todo, pero yo eso de cubrirme, nunca lo voy a hacer. Pero entonces empieza a adoctrinarse, y de repente hay una enseñanza ahí en Corderitos del velo. Entonces a ella se le abre el panorama. Eso está en la Biblia, así, de esa forma, así. Aunque no lo entienda, lo voy a usar. Aunque no reciba totalmente por qué lo hacen, pero si está en la Biblia, lo voy a usar. Entonces, ¿sabe qué? Por eso es importante la doctrina, para hacer aquellas cosas que, aunque nos parezcan ridículas a nosotros algunas veces, pero si están en la palabra, ¿qué nos queda? Hacerlas, hermano. Entonces eso les faltó a estos discípulos que dejaron a Jesús. Mire, no permanecieron en lo aprendido. Y por último, punto número 7, o me hace falta un versículo importante en este punto. Fíjese, todavía tengo unos minutitos ahí, tengo unos 10 minutitos. Dice, segundo libro de Tesalonicenses 2:15. Mire lo que dice este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les he transmitido.
¿Por qué pongo este versículo? Porque alguien me puede decir, no, pero esa fue una instrucción para Timoteo, pastor. Nosotros no somos Timoteo, todo lo que está escrito en la Biblia es para nosotros. Mire, si empezamos, esto se lo dijeron a los corintios, esto se lo dijeron a los filipenses, entonces nos quedamos sin Biblia, hermano, nos quedamos sin Biblia. Todo lo que está en la escritura es para nosotros, pero por si acaso, mire este versículo. Con todo esto en mente, amados hermanos, dice Pablo a los tesalonicenses, hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados, hermano, agarrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como por carta. Entonces aquí podríamos rebatir eso que dicen algunos. No, es que eso fue para los tesalonicenses, aquello fue para los corintios. Pero mire, tanto por persona, para los tesalonicenses, como para en carta. ¿Y para qué nos dejaron las cartas? Para nosotros. Entonces la instrucción que dejó el Señor por medio de las cartas de Pablo, hermano, hay que revisarlas bien. Aquí lo que nos está diciendo, mire, aquí no nos está hablando de que permanezcamos así como que en la doctrina, no, en lo que ya hemos aprendido hay que permanecer. Entonces, entre más aprendemos, hermano, por eso es que dice que el que a mucho se le da, también más se le demanda. Entonces, por eso hay que permanecer en practicar lo que hemos aprendido. Y el punto número 7, le voy a dar un link. Si no lo recibió, le voy a dar un link, el punto número 7, para que vaya a ver el mensaje de la mañana. Porque ese es el punto número 7. Solo que agarramos todo esto y dije, vamos a hablar solo de este último punto, pero leámoslo. Josué 2:19. Josué, mire, el único versículo que está en el Antiguo Testamento para ilustrar este punto, el número 7. Josué 2:19. De veras, si alguien quisiera revisar este punto, hermano, solo en un mensaje, este puntito número 7, lo dimos solo en un mensaje. El mensaje le pusimos plantados en su casa. Ya está en YouTube, ahí lo pueden revisar, ahí está en las redes sociales ya, en el canal de YouTube de la iglesia. Dice, quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida. Y nosotros seremos inocentes. Están hablando los espías que fueron ahí a revisar la tierra prometida y llegaron a donde esta casa de Rahab, la ramera. Se metieron en esa casa y entonces ella les saca un juramento y les dice, mira, yo los he tratado con bondad a ustedes. Cuando venga la destrucción a la ciudad, yo quiero que mi casa sea salva. Entonces hicieron un pacto ahí, hermano. Le estoy resumiendo esto. Hicieron un pacto. Entonces, pero dentro de los requisitos de ese pacto estaba, mira, te voy a dar dos requisitos. El primero es que ese cordón rojo que te estoy dejando no lo vayas a dejar de poner, tiene que estar puesto. Esa era la restricción número 1. Y la número 2 es que ninguno de tus familiares salga de su casa. Eso es, tienen que permanecer en casa. Estamos hablando de permanecer. Al leer este versículo dice, y nosotros seremos inocentes, solo nos haremos responsables, mire esto, solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa. Si alguien se atreve a poner las manos encima, es decir, mira, si uno de tus hermanos, uno de tus familiares, ya sea tu papá, tus hermanos, qué sé yo, si uno de ellos, al momento de que venga la destrucción para Jericó, está fuera de la casa y alguien de nuestros soldados lo hiere y lo mata, esa persona, nosotros no somos responsables de eso. Pero si alguien que está dentro de su casa le pasa algo, ahí sí somos responsables nosotros. ¿Qué le estaba diciendo? Todos tienen que permanecer en casa, permanecer dentro de la casa, hermano. Entonces, mire, hermano, esto nos da una figura hermosa, que antes de que venga el día grande y temible del Señor, aquellos que no tengan una casa donde permanecer van a tener problemas, van a tener problemas. Pero todos aquellos que hemos sido plantados en una casa
y que hemos permanecido en esa casa. Permanecer para ser levantados antes que vengan los tiempos tribulacionarios. Eso lo hablamos con mucho detalle, más o menos en el mensaje de la mañana. Entonces, ¿sabe qué es esto? Permanecer en casa. Hoy le puse permanecer, es que no quiero poner porque ya está el tema arriba. Solo vamos a poner dentro de casa. Dentro de la casa. Y decíamos, hermano, que para permanecer dentro de la casa es necesario ser plantados. Eso está en el libro de Salmos, capítulo 92. Creo que es el verso 12. Ser plantados. Leámoslo rapidito. Dice 92:13 es: plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Si usted sigue leyendo, dice que ahí esos árboles van a dar fruto, y el Señor viene por una iglesia fructífera, van a dar frutos. Y dice, hermano, que nunca perderán su verdor, o sea que siempre se van a mantener así como verdes, hermano, nunca se marchitará la hoja. Y también dice que aún en la vejez no dejarán de dar fruto. Qué importante, hermano, qué importante ser plantados en una casa, hermano. Hasta ahorita yo encuentro que una de las formas más efectivas de permanecer dentro de una casa es ser plantado. Fíjese que yo en la mañana les decía a los hermanos, les ponía un ejemplo. Agarré una macetera. Y entonces la hermana que arregla la casa agarra la macetera, dice: esa macetera ahí no me gusta como está. La agarra y la pone aquí. Pero usted sabe cómo son las hermanas. Ya mañana no me gusta esa macetera ahí. La agarra y la lleva a otro lugar. Al final, esa macetera que tiene un árbol ahí, tiene una plantita ahí, puede andar donde la quieran poner. Entonces yo les decía, hermano, hay hermanos, hay cristianos que son cristianos macetera, hermano. Hoy están aquí, mañana están en otro lugar, pasado mañana están en otro lugar, un mes después están en otro lado, con tal que se pasan 25 años buscando un lugar donde congregarse, y ya se anduvieron todas las iglesias de Honduras y no hallaron una iglesia donde congregarse, donde plantarse. Son cristianos con ese complejo de macetera. Pero yo les decía a los hermanos, aquí hay un palo de mango aquí afuera. Yo les decía, hermanos, fíjese que ese palo ahí nos estorba, hombre. Vamos a arrancarlo y lo vamos a poner allá, a otro lado. ¿A qué horas, hermano? ¿Por qué? Porque ese árbol está plantado. Ese árbol está ahí con raíces ya, hermano, profundas. Entonces, para permanecer en la casa es necesario que seamos plantados. Plantarnos en una casa. Plantarnos en un lugar donde usted dice: aquí es mi casa, aquí voy a echar raíces, aquí voy a fructificar. Entonces, los que permanezcan en casa están listos para subir. Resumamos esto, resumamos de una vez aquí. Según primer libro de Tesalonicenses 4:17, 4:15, 16, por ahí, dice que todos los que estemos vivos y permanezcamos seremos arrebatados. Por eso el tema: hay que permanecer para subir. Ahora, ¿permanecer en qué? Mire, aquí solo saqué 7 puntitos, hermanos, a saber cuántas cosas más nos dirá la Biblia que tenemos que permanecer, pero aquí hablamos de: hay que permanecer en la luz. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo vamos a permanecer en la luz? No hay que participar de las obras de las tinieblas. Hay que permanecer en la fe. ¿Sabe qué? Pongamos toda nuestra confianza en la obra de Cristo. Punto, hermano. Ahí no le buscamos tanto. Hay que poner toda nuestra confianza en el sacrificio de Cristo. En otra cosa que hay que permanecer, en el amor. Conocerle, hermano, conocer. Qué importante es que conozcamos bien el gran amor con el cual hemos sido amados. En la unidad, ¿sabe qué? Hay que integrarnos como un solo cuerpo. En la doctrina hay que prepararnos continuamente, pero también hay que permanecer en lo que hemos aprendido. Según la doctrina, hay que permanecer en lo que hemos aprendido. ¿Sabe qué es eso? Practicar lo que hemos aprendido. Y por último, hay que permanecer dentro de la casa. Hay que ser plantados en la casa del Señor. Hay muchas cosas que decir ahí, pero el tiempo se me fue, hermano, y yo espero que me haya dado a entender
y que el Señor nos siga preparando. Así es que les mando un abrazo. Vamos a hacer una palabra de oración para cerrar este tiempo de enseñanza y nos vemos el día martes, el Señor así lo permite. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre por todo lo que tú estás haciendo. Ayúdanos a permanecer. Señor, como pastor, yo quiero dejarlo todo aquí en esta iglesia con tal de prepararla para tu venida. Señor, yo quiero entregarlo todo aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame para prepararme yo primero y después preparar a tu amada iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra encuentre ahí un corazón preparado en el aspecto de esa tierra fértil, para que la buena semilla caiga ahí, Señor, en esos corazones y pueda llevar fruto y más fruto, dar mucho fruto en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a permanecer, porque los que permanezcamos seremos arrebatados. En el nombre de Jesús, bendice a tu amada iglesia que me has dado a pastorear, y que donde llegue esta palabra que haya edificación al cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y si el Señor no ha venido, nos vemos el martes 6:30. Un abrazo para todos.